Hola, ahora vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos una variable cualitativa con más de dos niveles y una variable cuantitativa. Habíamos visto que cuando teníamos dos niveles podíamos usar la prueba T para muestras independientes o, en su defecto, la prueba Udemann-Whitney. En el caso de cuando tenemos más de dos niveles tenemos la misma situación. Tenemos en primera instancia que pensar en la ANOVA de un factor o de una vía, y si no se cumplen los requisitos para hacer la ANOVA tenemos la alternativa que es la prueba de Kruskal-Wallis. La ANOVA requiere asumir que en los diferentes grupos la variable cuantitativa se distribuye normalmente. Si se distribuye normalmente podemos efectuar la ANOVA. Si no, pero si el grupo más pequeño es de 30 personas y no hay mucha diferencia entre los tamaños de la ANOVA, de los grupos, podemos realizar igualmente una ANOVA de un factor. Vamos a plantear el siguiente problema. Queremos saber si los diferentes grupos por sus niveles de estudio, la gente que tiene bajos niveles de estudios, medios o altos niveles de estudio, vamos a considerar tres grupos distintos, por lo tanto una variable cualitativa, estamos hablando de la característica de grupo, difieren en sus niveles de satisfacción con la vida, una variable cuantitativa de menor a mayor. Para eso vamos a la opción analizar, modelo lineal general, univariante. Establecemos como variable dependiente nuestra variable cuantitativa, que en este caso es la satisfacción con la vida. Luego, como variable que va a definir los diferentes grupos, vamos a establecer el nivel de estudios. Esto lo llamamos a factores fijos, ya que tenemos representados todos los niveles que queremos estudiar. La gente con estudios bajos, la gente con estudios secundarios y la gente con estudios superiores. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, hospitales, y no tuviéramos todos los hospitales, pero queremos ver el efecto de los hospitales, lo ponemos en factor de efectos aleatorios, salvo que ahí no tiene ningún sentido las pruebas post-hoc ni sentido que yo diga que en este hospital, no sé, la gente está más feliz que en este otro, por ejemplo. ¿Ya? Simplemente aquí yo vería el efecto del factor hospital. En este caso, y generalmente trabajamos con factores fijos. Le vamos a pedir un par de cositas más. Vamos a pedir las pruebas post-hoc para poder hacer las comparaciones por pares. ¿A quién? En este caso a la variable estudio, al factor estudios. ¿Ya? Lo selecciono, lo paso acá. Ya habíamos visto que podíamos usar la prueba Tukey, que requería asumir varianzas iguales, y vamos a pedir la prueba James-Howell en caso de que no podamos mantener que las varianzas son iguales entre los grupos. Continuamos. Luego vamos a ir a opciones. Vamos a pedir, pedir los estadísticos descriptivos de siempre. Estimaciones del tamaño del efecto, ¿ya? Para ver qué tan fuerte es la relación. Potencia observada, para saber si a lo mejor no detectamos una diferencia, se debe porque tenemos muy poca muestra. Y vamos a pedir también las pruebas de homogeneidad para valorar si podemos asumir que la varianza es igual entre los grupos. Y continuamos. Acepto. Y tenemos los resultados básicos pero suficientes de la ANOVA. En una primera parte vemos el tamaño de los grupos. ¿Ya? El primer grupo tiene 65, el segundo 280 y el tercero 131. Hay mucha diferencia entre el tamaño de los grupos. Por ejemplo, la gente con estudios primarios, ¿ya?, es menos de la mitad de la gente con estudios secundarios. Por lo tanto, si no tenemos normalidad, no deberíamos utilizar
ANOVA. Acá no probamos una normalidad porque lo hemos visto en videos anteriores, por ejemplo usando la prueba Kolmogorov-Smirnov. Luego tenemos ciertos descriptivos para cada grupo. Sale que el promedio de la satisfacción en la gente con educación primaria es tanto, secundaria es tanto. ¿Ya? Y ahora aquí tenemos el contraste del Leven sobre la igualdad de las varianzas, error, que es la que me permite poner a prueba si puedo asumir la igualdad de varianzas entre los grupos. La hipótesis nula es que la varianza es igual en todos los grupos. Si yo mantengo la hipótesis nula como en este caso, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 89%. Si yo mantengo esto, yo puedo asumir que las varianzas son iguales y por lo tanto voy a interpretar en las pruebas post-hoc la prueba de Tukey. Si yo rechazara esta igualdad de varianzas, porque rechazo la hipótesis nula de igualdad de varianzas, yo debería interpretar la prueba de James-Howell, ya que no puedo asumir que las varianzas son iguales. Vamos a interpretar donde sale el factor que estamos estudiando, en este caso estudios. Como es un solo factor, lo que vemos acá como modelo corregido y como estudios, todos los valores coinciden. La hipótesis nula de que todos los grupos son iguales, la media de todos los grupos son iguales en la población, se distribuye según F. ¿Ya? Con lo cual se calcula su probabilidad, su significación estadística. En este caso, mantenemos la hipótesis nula, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 38%. Por lo tanto, no encuentro evidencia para decir que los grupos son distintos en la población. Y si no encuentro evidencia para decir que los grupos son distintos, lo que puedo decir es que no encuentro evidencia de que el nivel de estudios esté relacionado con qué cosa, con la satisfacción con la vida. ¿Ya? Si esto fuera estadísticamente significativo, si yo hubiera rechazado la hipótesis nula y dijera que al menos uno de los grupos son iguales, yo veo acá en el eta cuadrado, veo el tamaño del efecto. ¿Ya? Veo el tamaño del efecto. En este caso, 0,004 quiere decir que el tamaño del efecto es de 0,4%. Es muy pequeño. Vimos en clase ciertos criterios para calificarlos, pero claramente una relación menor a un 1% es una relación nula, y efectivamente tiene mucho sentido porque no encontramos acá una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, aquí vemos en la potencia observada, vemos que la potencia es muy menor a 0,7, es decir, a un 70%. Por lo tanto, existe mucho riesgo de que, pese que a lo mejor existan diferencias en la población, pero debido a que mi prueba es poco potente no la estoy detectando. Una alternativa a esto sería aumentar mi tamaño de la muestra para ver si efectivamente al aumentar mi potencia yo detecto alguna diferencia relevante. En este caso yo, como no encontré diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y no puedo decir que ninguno de estos grupos es diferente, yo me quedo hasta aquí, no es necesario que vaya a ver las pruebas post-hoc. Si hubiese diferencia, yo, como puedo asumir homoelasticidad, interpretaría Tukey, si no, interpretaría James-Howell, pero aquí yo voy viendo la comparación de cada grupo con cada otro, del primario con el secundario, veo que contrasta la hipótesis nula de que el promedio de satisfacción entre primario y secundario es el mismo. Y efectivamente la probabilidad de esta hipótesis nula es elevada, la mantengo. No encuentro diferencia para decir que sean distintos. Y todo esto lo interpreto igual que una prueba de Student. Así que no voy a reiterar ahí. Esos son los elementos básicos pero suficientes para hacer una interpretación de una ANOVA de un factor. Ahora, si no se dan las condiciones de normalidad y de los grupos además son pequeños o tienen mucha diferencia en los tamaños, yo en vez de interpretar las pruebas post-hoc, la ANOVA, yo debería usar la prueba de Kruskal-Wallis. Para eso
voy a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y voy a K muestras independientes. K muestras independientes. La variable de agrupación es la misma que utilicé, que era el nivel de estudios. Debo definir el rango, en este caso el rango de grupos va, el primer grupo es un 1 y el último grupo es un 3. Continúo. Y la variable a contrastar es la satisfacción con la vida. Me está acá definida automáticamente la prueba de Kruskal-Wallis, que es la que necesito. Y acepto. Acá se contrasta la hipótesis, la misma hipótesis nula que en la ANOVA, que el promedio en todos los grupos son iguales. Y efectivamente veo, lo que me interesa ver acá, que esto se distribuye según G cuadrado, esta hipótesis nula. Veo la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en la población. La probabilidad es elevada, por lo tanto, al ser elevada, mayor a 0,05, yo debo mantener mi hipótesis nula y por lo tanto digo que no encuentro evidencia de que los promedios sean diferentes entre los grupos. Esta trabaja en base a rangos, igual que la Udeman-Whitney. Como yo mantengo acá mi hipótesis nula, no debo hacer nada más sino que decir que no encuentro evidencia de que los grupos sean diferentes. Si yo encontrara diferencias aquí, al igual que como en la ANOVA yo hacía las pruebas post-hoc, acá igual tengo que hacer comparaciones de pares para saber cuál grupo es diferente a cuál otro. Para eso yo debo hacer la prueba de Udeman-Whitney para todos los grupos. Por ejemplo, voy a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, dos muestras independientes. Y defino como el nivel de estudios. Primero voy a comparar el grupo 1 con el grupo 2. ¿En qué? En la satisfacción con la vida. Esto es en el caso de que hubiesen diferencias. Acepto. No encuentro diferencias aquí según entre esos grupos. ¿Ya? Recuerden que cuando usaba estas pruebas, la Udeman-Whitney, para hacer comparaciones entre grupos, yo tenía que usar la corrección de Bonferroni que vimos en clases, que no era más que dividir la significación estadística por el número de comparaciones que estoy haciendo. En este caso, yo tendría que comparar el grupo 1 con el grupo 2, una comparación, el grupo 1 con el grupo 3, otra comparación, el grupo 2 con el grupo 3, otra comparación, ¿ya? Tendría que hacer 3 comparaciones, por lo tanto la significación estadística tengo que dividirla en 3, pero, o sea, no es la significación estadística, perdón, lo que debo dividir en 3, sino que el criterio de 0,05 como punto de corte debo hacerlo más exigente y por lo tanto debo dividirlo en 3. En este caso, en vez de rechazar la hipótesis nula con 0,05, yo la rechazaría con 0,016, que es 0,05 dividido en 3. Eso para comparar múltiples grupos. Ya. Esto está pegado.